Licenciado, muchas gracias. Licenciado, hemos tenido preguntas desde nuestra primer charla. ¿Quiénes fueron las Adelitas o las mujeres que acompañaron a nuestro general Francisco Villa durante la Revolución? Ha habido una discusión, un debate enorme de tres mujeres. O que usted busca y que pone Adelita, salen infinidad de Adelas mundiales, pero aquí nos salen tres. Adelita se puede denominar Adela Velarde, Adelita se puede denominar Valentina, Sí. Y Adelita también se denomina Juana Gallo. Juana Gallo. Esas son las tres Adelitas que aquí tenemos discusión y hemos tenido debate durante todo el día. Saber quién es la verdadera Adela. Bueno, entonces quiere decir que tú le picaste a Google y ahí te encontraste con tres Adelas. Sí. Que tiene que ver con la revolución de diferentes apellidos. Así es. Pero si las tres las ves tú con el rifle, con las carrilleras o cananas, que para el caso es lo mismo, pues las tres son revolucionarias. Sí. Las tres serían soldaderas y tienen en común que se llaman Adelas. El asunto es que quien compuso ese corrido, que es anónimo, donde yo sé, se inspiró en las mujeres que acompañaban a los maridos en los campos de batalla. Pero fuera de cámara yo te comenté a ti que la participación de las mujeres en la revolución se circunscribía no solamente a una o dos cosas, era muy amplia. Así. Es decir, si tú te pones a pensar en un ejército de 10,000 hombres, que regularmente era el contingente que componía la División del Norte, 10,000 hombres, pues esos hombres, por muy autosuficientes que fueran, no siempre se lavaban los pantalones o las camisas. A veces lo hacían quizá la tropa, pero te das cuenta, los militares o los que tenían un cargo más elevado, los oficiales, pues, los oficiales andaban muy bien planchaditos, andaban muy bien presentados. Ya en los últimos años de Villa como jefe de la División del Norte, incluso Villa andaba muy bien presentado, no era el que traía la vestimenta de cuando su época de bandolero, o los primeros años de la Revolución. Es decir, la mujer que participó en la Revolución se dedicaba a muchas cosas, hacía los frijoles, lavaba la ropa, cuidaba a los niños que quedaban huérfanos, pero había unas que empuñaban el rifle, que empuñaban la pistola, que tiraban balazos. Y esas son las famosas Adelitas. Pero tú me dices que encontraste tres. La realidad de las cosas es que la Adelita no existió como una sola mujer. En el caso de Valentina, o la Valentina, es una canción muy bonita. A mí me gusta más incluso la Valentina que la de la Adelita. La Valentina la cantaba Jorge Negrete, increíblemente hermoso. Valentina, Valentina. Consentimiento. Yo te quisiera decir consentimiento y hermoso, Jorge Negrete. Esa sí existió, esa mujer, se llamaba Valentina Ramírez, era del estado de Sinaloa, no sé exactamente de dónde. Peleó en las filas de General Domingo Arrieta, por cierto, y después se hizo villista. Y hay otra mujer que sí existió, que está demostrado, hay actas de nacimiento, hay documentos, hay imágenes, que fue Juana Gallo, esa mujer peleó en la toma de Zacatecas, era zacatecana. Y en el caso de la Adelita representa a todas esas juntas, porque tú encontraste tres. Sí. ¿Cuál fue la buena? Pues las tres, pero tenían en común que se llamaban Adelita. Pero igual el compositor pudo haberle puesto la Mariquita, o la Juanita, o la Estelita, o la Manuelita, pero le puso Adela porque seguramente fue la mujer en la que el compositor se inspiró. Pero el nombre es lo de menos. Lo que quiere decir la canción es, o narra la canción, una situación romántica, una situación de guerra, una situación de un escenario revolucionario, la mujer que acompaña al combatiente, la mujer que no le tiene miedo a las balas, y a eso le agregas, te repito, una mezcla de amor y de lo que hacen los hombres por las mujeres cuando están enamorados, de que yo te quisiera decir, y que le compro un tren y cosas de esas. Romance. El romance.
Pero la Adelita es una expresión popular de la revolución. La revolución tiene que ver mucho con eso, por eso no pasa de moda. Si tú le preguntas a alguien de tu casa mmm, sobre Pancho Villa y la revolución, sobre todo a la gente de más edad, pues te podrás encontrar con que te saben la Adelita, y si Adelita se fuera con otro, y si Adelita fuera mujer, etcétera. Se la pueden saber. Y te pueden platicar de una película de Pancho Villa, y te pueden platicar de que el abuelo les platicó, etcétera, tal o cual cosa, que hay estas películas. En cambio, de la independencia, pues te van a decir que Miguel Hidalgo dio el grito, y pues, ¿qué más? Que el Pípila Y salió que con el su Pípila piedra. salió con una piedra en la espalda, muy poco, ¿no? Pero la revolución todavía está viva porque hay corrido, incluso hay imágenes de la revolución de Pancho Villa, hay imágenes, ¿eh? Te metes a Google y le pones imagen de Pancho Villa en desfile militar en la Ciudad de México. Tú verás a Pancho Villa marchando en la Ciudad de México, o visitando la tumba de Madero, o en Ciudad Juárez, en un combate. Entonces, el pueblo es el que se encarga de que las tradiciones no pasen de moda. Una de ellas es la Adelita. Pero te repito, la Adelita es ahora sí que un corrido dedicado a la mujer en general, que el compositor le puso a Adela, porque seguramente era la mujer que lo inspiraba, pero Adelas hay muchas. Puede haber 10, 20, 30. Las Adelas eran todas las soldaderas, todas las mujeres que hacían gordas, que lavaban ropa, que cuidaban a los niños huérfanos, que a veces eran espías, que enterraban a sus muertos. Entonces, todas ellas son Adelas, porque así como que la original no hay. Así que no te metas en problemas ni en dimes y diretes, puedes decirles, oye, es que Adela Velarde fue la única, bueno, y las otras dos que también se llamaban Adelas, y también participaron, también tiraron balazos, también empuñaron el rifle. Ellas que hay Adelas de primera y de segunda, ¿no? Todas fueron Adelas. Pero Adelita, o el nombre de Adelita, eso representa a la mujer que participó en la revolución, que acompañó al marido, al novio, a la pareja, al hijo, que empuñó las armas, que tiró balazos, y que al igual que muchas hombres y mujeres dieron la vida por una causa. Nuestras soldaderas. Soldaderas. Ahora, la soldadera no tiene que ser necesariamente la que tira balazos. Un soldado es el que participa en un contingente o pertenece a un grupo militar de guerra. Pero en las guerras, en las batallas, en las brigadas, en los ejércitos, en los batallones, o sea, en un grupo de hombres que pelean, pues aparte de que hay grados, hay responsabilidades. Es decir, tan soldado es el general como tan soldado es el cabo o el soldado raso, porque los tres tienen o todos tienen el objetivo de pelear como soldados. El rango es diferente, pero todos son soldados. En el caso de las Adelitas, le llaman soldaderas porque ellas tenían una responsabilidad, una ocupación, aunque no tiraran balazos. Es decir, en un ejército hay cocineros, por ejemplo. Sí. Y el cocinero no lo va a saber con el rifle, porque él se dedica a hacer la comida para todos. Pero él es soldado de ese ejército, aunque no tenga una pistola, pero es parte del contingente de hombres que componen un grupo que está peleando en una batalla o que se enfrenta a otros, ¿no? Entonces, en el caso de las Adelitas eran soldaderas, no todas tenían que traer rifle. Había unos que hacían, te digo, labores diferentes. Lavar ropa, cocinar, cuidar niños, y ese tipo de cosas. Muchas enfermeras, incluso. Enfermeras, muchas de ellas rústicas, que aprendían primeros auxilios así, ahora sí que A la brava. a la brava y podían dar a entender, pero también eran Adelitas. Entonces, son Adelitas, la enfermera, la cocinera, aunque no traigan robot, pero hacía una función específica de soldadera. Ok. Licenciado, hay una Adelita en específico, Adela Velarde, que cuenta la leyenda que fue reconocida, o sea, se le llegó a reconocer nacional. Es la más famosa que existe. Sí, incluso fue veterana de la revolución y le tomaron fotos. Y creo que era de Chihuahua, ¿no? Sí. Y ahí aparece con algunos militares más o menos de buena jerarquía.
Pero no hay ninguna foto de esa Adela con Pancho Villa. Pancho Villa no tuvo ninguna novia Adela, no tuvo ninguna esposa Adela. No. Entonces, hay muchos corridos, te digo, que se componen o que se hacen al fragor de la batalla, se hacen inmortales. Pero esa Adela sí es la que como que más se aproxima a ser la más famosa, no la original, te repito, porque se menciona como 3 o 4 Adelas. Sí. Y todas son originales, todas se llaman Adelas. Por ejemplo, si hay 5 Miriam, tú te llamas Miriam. De las 5 Miriam, ¿cuál es la original? Las Pues 5. ¿no? En todo caso, ¿cuál es la más famosa? Es diferente, ¿verdad? Pues Miriam. Síganme. Sí, pero esa Adela Velarde es la, de todas las Adelas que hay, es la que más se reconoce porque es a la que mayor se le dio seguimiento, la que más estudió, la que más entrevistó, la que más se tomaron fotos. Y luego si hay una foto de Adela Velarde por ahí escondida, bueno, escondida ya no sería, donde aparece con unas carrilleras de un rifle, esa es. Esa es. Incluso, Miriam, hay casos, no recuerdo los nombres, pero hay casos de, creo que se llamaban María o Amelia, de mujeres que lucharon disfrazadas de hombres. Y tenían el grado de una llegó a ser hasta coronel. Pero no la veías de falda, ni de tacones, la veías enfundada con un uniforme militar y con gente a su mando, y eran mujeres. Y nadie le decía Adelitas, era la coronela fulana, o la sargento fulana. Y parecían hombres, pero eran mujeres. De eso, licenciado. Y no son Adelitas. Es cierto. Y tenían gente a su mando. Y tuvieron algunas responsabilidades importantes porque tenían gente a su mando. Y las Adelitas no tuvieron gente a su mando. No. Las Adelitas hacían otra cosa, como te repito. Chamba era otra. Pero son personajes muy peculiares de la revolución, porque a veces en las películas tú ves una batalla revolucionaria y van los villistas o los zapatistas con el rifle gritando para enfrentarse al enemigo, y en la muchedumbre alcanzarás a ver algunas mujeres corriendo atrás de ellos. ¿Verdad? Y algunas tiran balazo y otros no. Otras no, pero sí es muy común que la mujer ahí estuviera. Porque te repito, hacía muchas cosas, hasta la enfermedad así. Adela Velarde, nuestra famosísima Adelita que la más conocida. Sí. Cuenta la leyenda que fue enfermera o que inició su carrera de enfermería atendiendo a los villistas heridos. Sí, claro. Sí, te digo, Villa tenía, cuando ya la división del norte estaba consolidada como un ejército poderoso, bien organizado, Villa fue el único de todas las divisiones que había en esa época, las divisiones revolucionarias. Había 3 divisiones. La división del noroeste, que comandaba Álvaro Obregón, la división del noreste, que comandaba Pablo González, el ejército libertador del sur, que comandaba Zapata, y la división del norte, Villa era el líder. Y de todas esas 3 divisiones, más el ejército libertador del sur, no había uno solo, salvo la de Villa, que tenía una brigada sanitaria. Es decir, en todas las batallas de esa naturaleza siempre va a haber muertos y mutilados. A los muertos se les entierra, se les incinera, se hacen unas piras humanas, es decir, juntas a los 200 muertos y no les das cristiana sepultura. Porque tienes que hacer un hoyo para enterrarlos, se queman, para evitar enfermedades, para evitar contaminaciones, para evitar ese tipo de cosas. Entonces se queman de inmediato los cuerpos. Pero los mutilados, los heridos, a esos hay que curarlos. Pero si alguien perdió una pierna, pues Villa, que era generoso, Villa, que se compadecía del dolor de sus compañeros de lucha, sí los curaba. A lo mejor ese día no iba a servir para andar corriendo, le faltaba una pierna, pero Villa lo dejaba o lo atendía para que no quedara inservible. Villa lo cuidaba, no lo dejaba a su suerte. Por ejemplo, tú ves un perrito callejero atropellado y si el perro tiene suerte se cura solo, porque la naturaleza es muy sabia y hará que el perrito, si le das agua y comida, se cure. Pero si se llega a curar ese perrito, pues va a quedar cojo, ¿no? De por vida. Y en este caso, Villa, además es esencial, si yo tengo 10 heridos y al atenderlos puedo rescatar 5, los atiendo. Entonces, ¿qué hacía el general Villa? Pues en esa brigada sanitaria tenía médicos al frente, pero había enfermeras que le sabían.
Y esas que primeras que les sabían enseñaban a las soldaderas. Ahora ponte a pensar en un escenario donde la soldadera Miriam tiene a su hombre Juan Pérez, y Juan Pérez está herido de bala en una pierna y cojea y tú le quieres curar, vas y le dice a la enfermera, ponle algodón y ponle meclate, ahora quítale, ponle. Y ahora sí que practicando te enseñas porque curaste a tu marido o a tu novio y te enseñas. Pero las mujeres son más sensibles para curar, como que tienen más paciencia, más tacto, más compasión. Y sí, muchas de ellas hicieron eso. Entonces Adela Velarde se enseñó, se pulió, tenía la vocación de curar, aprendió, te repito, y fue una de las que pertenecieron al grupo de enfermeras que a la vez eran parte de la unidad sanitaria de la división. Pionera. Digamos que sí, pero digamos pionera entre las enfermeras rústicas, es decir, había enfermeras de profesión. Por ejemplo, fue de las primeras, pero no fuera enfermera. Si tú le dijeras a Adela Velarde, el señor tiene una herida de 15 centímetros, aquí está la aguja y no cóselo, no lo va a hacer nunca, no sabe. Pero si la que sí sabe la enseña, le dice, mira, tienes que primero ponerle mentolate, tienes que ponerle alcohol, tienes que dormir esa parte, tienes que desinfectar, y luego tienes que meter el hilo que es de cáñamo en esta aguja grande que la vas a también a desinfectar en la estufa o con leña, etcétera, y lo vas a coser de arriba para abajo. Alguien la tenía que enseñar. Entonces Adela Velarde, digamos que fue de las primeras enfermeras que adquirieron ese conocimiento en la revolución. No fue una escuela de enfermería, aprendió en la práctica. Y luego ya le enseñó a los demás, se hizo indispensable, ¿no? Y se aprendió muy rápido. Pero los primeros conocimientos los tuvo en la brigada sanitaria. Y después lo hizo muy bien. O sea que fue la delita más prolífica, ¿no? La que sabía hacer más cosas. La más movida. La más movida, la más indispensable, la que te digo, la que aparte de cocinar y lavar ropa y cuidar chamacos, también era enfermera. Era Y enfermera. tiraba balazos. Y pues esas mujeres siempre destacan, siempre las volteas a ver. Tan es así que que tuvo un romance y de ahí surgen los corridos que le dedican a ese tipo de mujeres. Hay una leyenda, licenciado, que Adela Velarde se casó ya muy grande con su primer y único amor, que fue un coronel, y con él murió alrededor de 4 o 6 años, me parece. ¿Es cierto? Sí, esa es la historia de Adela Noriega. Como fue la delita oficial, por decirlo de alguna manera, pues es la que se estudia, pero imagínate, bueno, tú no, Kevin y yo que somos hombres, que tuvieras una novia que fuera coronel, que fue general, a la primera que le hagas mala cara o a la primera que le saques la lengua, así te va a ir. Entonces la señora tenía cierta fama, se le hicieron homenajes, se le hicieron reconocimientos, llegó a ser reconocida como veterana de la Revolución y por ese hecho de haber sido reconocida como tal, recibía una pensión vitalicia del gobierno. Y obviamente que cuando se conoce la melodía de la delita, si la delita se fuera con otro, pues es natural que surja la pregunta de, bueno, ¿a quién se le dedicaron? Pues Adela, pero ¿quién era Adela? Pues Adela Velarde, que era de Chihuahua, que se casó con el general, con el coronel fulano, y vivió en tal parque, y llega un momento en que quieren saber dónde vive, ¿no? Pues van a conocer a la famosa Adela, que ya tiene 40 años, que tiene 50, y que platica historias que no tienes idea. Mira, la primera esposa de Francisco Villa se llamaba Luz Corral. Villa le construye su casa a Doña Luz en la ciudad de Chihuahua. Como Villa tenía poder y dinero, influencias, esa pequeña casa de él y de Doña Luz Corral se convierte en una casotota que termina siendo el fuerte militar de General Villa. Incluso en esa casa, por el museo, está el carro donde iba Villa manejando cuando lo matan. Bueno, la señora Luz Corral pues vivió con Villa, fue su primera esposa. Tuvieron una hija, Luz Helena, que murió a los 3 años de edad. Pues ya ahí no tuvo hijos la señora. Y pues había muchas, ¿no? Se casó con él cuando Villa tenía 30 años, 30 y tantos años.
Y la señora era la dueña del museo. Muere Villa, la señora se queda con la casa, y en la casa tenía, pues imagínate, la ropa de su marido, el menaje de la época, o sea, el menaje de los muebles, el carro de la mataron ella lo tenía, rifles, documentos, mil cosas. Y el museo que está en la ciudad de Chihuahua, hay que reconocerlo, está increíble, está hermoso. Es el mejor museo que hay en Villa, el de la Quinta Luz, el Museo de la Revolución. Bueno, ¿a qué va? Todo este rollo. A que la señora se hizo famosa porque era la esposa de Pancho Villa. Entonces iba la gente y se tomaba fotos con la viuda de Pancho Villa. Y le preguntaban, oiga, doña Luz, ¿qué tan cierto es que mi general cantaba muy bonito? Uy, la señora te va a decir, cantaba hermoso. No, Pedro Infante era una aprendiz. ¿Y quién le va a decir que no? Nadie les miente, usted, yo lo oí, cantaba re. No, la señora tenía un cajón. Cuando iban visitantes, que ella notaba que tenían dinerito, que se interesaba mucho en las historias de Villa, sacaba una pistola calibre 44, una Colt, revólver, y decía, esta pistola yo la quiero mucho porque Pancho era de las que se ponía en la cintura, yo la quiero mucho. Obviamente que caían en la trampa. ¿Y cuánto vale una pistola? No, muchacho, no seas tonto, ¿cómo me preguntas cuánto vale la pistola? Te estoy diciendo que era de Pancho, que yo la quiero mucho esta pistola. ¿Y para qué la quiere usted? Pues es un recuerdo de mi marido. De verdad, no le póngale precio. Te animarás a pagar, imagínate, hace 40 años, 50 años, solo de los 80, hace 40 años. ¿Te animarás a pagar 30,000 pesos por esta pistola? Había alguien que decía, yo sí, si era de mi general, yo sí. Mira, la casa tiene muchas necesidades. El museo requiere de algunos arreglos. Te la voy a vender nada más porque tengo mucha necesidad. Nada más que, pues, cállate con la lana. Te le daban los 30,000 o 20,000 pesos y se llevaban la pistola. Que había sido el general Villa. En cuanto se iba, la señora abría un cajón y ya tiene otras 20. Eso pasa con Adela Velarde. La señora se da a conocer como la original, la única o la más importante, y eso le crea una fama y un imán y un atractivo para que la gente quiera conocerla, preguntarle. ¿Usted conoció al general Villa? Bueno, nunca me tomé fotos con él, pero yo le serví los frijoles, yo le lavé en 2 ocasiones la ropa, yo estuve en algunas reuniones de los generales, yo estaba escuchando, en alguna ocasión yo lavé los trastes. Oiga, ¿y por qué hizo usted militar? No, pues porque las injusticias, bla, bla, bla. Y la señora te va a platicar historias. Y termina por creérsela. Y si la señora fue importante, que no lo dudo, pues nada más multiplícalo por 10 y le da más relevancia a lo que ella hizo. Y es así como se construyen los mitos, las historias, las leyendas. Pero fue la más famosa, esta de la Velarde, de la que más se habló, a la que más se le dio seguimiento, porque te encontraste otras 2. Sí. Pero esas 2, ¿con quién se casaron? ¿Dónde se murieron? De ellas, no. De ellas 2 renglones o 3 puntos. Y de esta otra sí, porque fue la que, quizá la más relevante, ¿no? La que más participó, la más famosa. La que más vivió. Hizo más cosas, la que aportó un poquito más. Te digo, aparte de hacer lo que hacían las demás, aparte de enfermera. Sí. Entonces eso hace que la gente se fije, que destaque, que pregunte, no, y esa... Lo mismo hace esto que hace lo otro. Esa es la diferencia de esa vela con las otras. Pero al final, te repito, el corrido de Adelita, o la canción de la Adelita, es universal. Está dedicada a todas esas mujeres. O sea, todas son Adelas. ¿No hay una musa en la que se hayan inspirado? No hay. ¿Y el creador, o quién es el verdadero creador? No sé, creo que es anónima. Habrá que investigar, pero creo que la canción de la Adelita es anónima, hasta donde sé. Por ejemplo, ¿cuál es la canción? ¿Tú sabes cuál es la segunda canción más famosa de México, además después del himno nacional? La melodía es la Marcha Zacatecas. Es la que más se escucha. Y la Marcha Zacatecas no tiene letra, es una melodía. Y es de la Revolución. Que tampoco tiene autor. Que tampoco. No, sí, la Marcha Zacatecas sí tiene. Porque del corrido de Adelita, o la canción de Adelita. Diríamos que es la canción de la Adelita. La canción de la Adelita. Sí, no es incorrecto. Me salió un autor
no sé, ustedes miéntame, se llama Antonio del Río Armenta. Puede ser. ¿De dónde era? Ese autor. Ese dato se lo debo. Pero fue, sí, como que el que más me resonó al momento de investigar de Canción de la Adelita. Puede ser, sí, a reserva de corroborarlo, de investigarlo bien. Pero sí, puede ser que haya llegado. Hay varias maneras de que te surjan inspiración para dedicarle un poema, una canción, un soneto a una persona. Que la conozcas o bien que hayas sabido de esa persona. Que se suene más. Bueno, familia villista, estamos por casi terminar nuestra charla villista con nuestro asesor, nuestro invitado de honor, el licenciado Gilberto. Miriam. Familia, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro partido político, Facebook, Durangueños por Durango, Partido Villista, Instagram, Partido Villista, mis redes sociales, Miriam López, y las redes sociales del licenciado Gilberto, que son mi teléfono que lo voy a compartir, bueno, más bien mi correo, es ogjiménez66@hotmail.com y en Facebook Gilberto. Así que, familia, esperamos contesten la encuesta de nuestras 3 Adelas que aparece al final de nuestra programación y los esperamos en nuestra siguiente entrevista. Muchas gracias. Nace un villista en cada uno de nosotros. Soy orgullosamente villista porque juntos, unidos, construimos un camino de esperanza, donde cada acción importa, que se levanta y defiende sus derechos, que lucha por un futuro mejor y más justo. Una nueva era. Estamos trabajando juntos por una cosa que nos propongamos. Es tiempo de avanzar. Villa cabalga de nuevo.